compartiendo sobre misiones y veíamos el origen de misiones, y en esta mañana quiero tratar con el propósito de misiones. Y quiero que por favor busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Y después nos vamos a Isaías 61, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Y después nos vamos a Isaías 61, 1. Si lo busca y le pone un separador, estaría mejor para que no batalle ahorita en encontrarlo. Isaías 61, versículo 1. ¿Ya tienen los pasajes? Bueno, nada más deme chance a mí porque todavía no lo tengo. Muy bien. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Síganme con su vista. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año aceptable del Señor. Y vean lo que dice en Isaías 61:1. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los mansos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. Señor, gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que pueden estar aquí. Yo te ruego, Señor, que sigas obrando en esta tu iglesia y que podamos seguir hacia adelante, seguir avanzando, Señor. Ese es el propósito por el cual pues aún permites que tu iglesia permanezca. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú obres, por favor, en este día y nos ayudes a tomar decisiones. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Es interesante poder estar, hermanos, enfocados. Si no tenemos un propósito, como mencionaba aún nuestro hermano Alejandro, no sabremos hacia dónde vamos. Si no hay un propósito en nuestras vidas, pues estaremos simplemente tratando de subsistir, tratando de seguir, pero sin rumbo fijo, sin saber a dónde vamos. Y hermanos, hoy en día, y usted lo sabe, celebrar precisamente la resurrección de Cristo no solamente es recordar el evento de que Él vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y la tumba está vacía, sino que realmente, hermanos, es saber el verdadero propósito de ese hecho. Y las Escrituras nos lo confirman una y otra vez. Lo podemos mirar en el Evangelio de Lucas. El Señor Jesucristo, cuando le fue dado el libro, dice la Escritura ahí en el versículo 17, le fue dado el libro del profeta Isaías. Cuando abrió el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Y acabamos de leer en donde estaba escrito lo que el Señor Jesucristo estaba mencionando. Está en Isaías capítulo 61, versículo 1. Y ahí está, hermanos, descrito el verdadero propósito por el cual Cristo vino a este mundo. El verdadero propósito, hermanos, por el cual Él estuvo dispuesto de ir al madero, a la cruz, para derramar hasta la última gota de sangre, morir, hermanos, y al tercer día, conforme a las Escrituras, resucitar de entre los muertos. Este es el verdadero propósito. El Señor está, hermanos, dando a conocer, está declarando precisamente
¿cuál es el propósito de Él haber venido? ¿Por qué es que vino a este mundo? Vino, hermanos, ahí está descrito el propósito espiritual. El propósito espiritual. El Señor Jesucristo no vino, hermanos, a predicar un evangelio de prosperidad, como muchos hoy en día lo predican. El Señor Jesucristo no solo vino, hermanos, y no vino a predicar un evangelio de sanidad. El Señor Jesucristo, hermanos, no vino para predicar a la humanidad de que todo va a estar bien. Por cierto, siempre vamos a tener problemas, conflictos, luchas. Y vaya, si hay alguien que va a estar oponiéndose a la voluntad de Dios continuamente, es el diablo, hermanos. El diablo, fíjese, si algo sucede en esta semana, si algo pasa en estos días, y si algo se atraviesa y no podemos estar, puede suceder, hermanos, en días de conferencia, no es casualidad. Esto es una causalidad, tiene una causa. Y el diablo muchas veces busca frenar la obra de Dios. No va a ser, hermanos, casualidad. Todo tiene un porqué, todo tiene una causa. Entonces, nosotros podemos mirar cómo una y otra vez el Señor Jesucristo siempre tuvo ese enfrentamiento con el enemigo. Usted sabe que el enemigo intentó tentarle para que desistiera. El enemigo intentó aquí, cuando él ayunó 40 días y 40 noches, usted sabe que el enemigo trató de tenerlo. Hermanos, y usted también sabe cómo el diablo usó a Pedro para que el Señor se compadeciera de su sufrimiento y desistiera ir a la cruz del Calvario. Pero no lo logró, gloria a Dios por eso, porque el Señor tenía un propósito definido, claro, específico, como lo menciona en el libro de Hebreos, capítulo 12. En el libro de Hebreos, capítulo 12, dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, dice la Escritura, sufrió la cruz. Ahí está, hermanos, el propósito. Ese gozo no era el martirio en sí, sino ver que a través de ese sacrificio, ustedes y yo hoy tuviéramos esperanza en este mundo. Y ese es el verdadero, hermanos, el verdadero propósito del Señor. Salvarnos, darnos salvación, darnos vida eterna. Y de eso trata misiones, hermanos. De eso tiene que ver la obra misionera, la insistencia de que la iglesia, hermanos, vaya más allá de sus cuatro paredes. Lo mencionaba el domingo pasado, lo vuelvo a mencionar, de nada nos serviría, hermanos, estar hoy, ahorita, en este momento, gozoso, celebrando la resurrección, si nada más estamos entre nosotros aquí encerrados. Y la iglesia no es llevada a ir a todo el mundo, en hacer más allá, porque el verdadero propósito no está ahí nada más en decir, oh, Cristo resucitó, sino es que estamos haciendo en llevar ese mensaje, hermanos, hasta lo último de la tierra. Y en esta mañana quiero mencionarles el propósito de misiones y quiero comenzar con el propósito espiritual. El propósito espiritual. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña aquí en el Evangelio de Lucas, como en Isaías capítulo 61, vemos, hermanos, cómo está ahí tan claro definido el propósito espiritual que Dios tiene con respecto a su venida. Dice la Escritura, y si lo vemos desglosado de esta manera, mire, no nos vamos a mover mucho, vamos a desglosarlo. Y dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto habla, hermanos, de su confirmación divina. Obviamente Él está testiguando de que Él es Dios. Dice, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Y son los que aparecen ahí en primer lugar. Y usted sabe lo que significa evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Amén? Las buenas nuevas. Pero si usted pudiera quedarse con esas palabras solamente, me ha enviado para predicar el evangelio a los pobres,
inmediatamente nos quedaríamos con las personas de escasos recursos. Inmediatamente nos quedaríamos con esas personas que carecen de algo. Y vaya, hermanos, que en el mundo la mayor población siempre tenemos necesidad de algo, amén. Pero el Señor no está mirando meramente al necesitado, meramente al que no tiene recursos. El Señor está mirando a aquella persona, hermanos, que no tiene a Cristo. Aquella persona que no tiene una relación con Él, porque hermanos, usted sabe quienes también se acercaban a escuchar al Señor, quienes se acercaban en esas multitudes, había personas adineradas, pero lo tenían todo, mas sin embargo estaban siendo pobres espiritualmente. La riqueza, por cierto, hermanos, no te va a garantizar absolutamente nada de lo espiritual. Y por lo tanto, la riqueza no podrá darte la satisfacción que solamente Cristo puede dar al corazón del hombre. Porque una persona rica, escúcheme bien, hablando económicamente hablando, nunca está satisfecha. Usted le puede preguntar qué quieres hacer mañana, seguir haciendo más y más y más y más. Y nunca se satisface. Hermanos, mas sin embargo, nosotros podemos decir, aunque no lo tenemos todo, podemos estar satisfechos. Porque tenemos a quien lo llena todo, amén. Y quien lo llena todo es Cristo. Ahora, si usted se queda solamente viendo esto, sabemos que los pobres nunca se van a terminar. Sin embargo, el Señor no se está limitando a ellos, se está refiriendo también a aquellas personas que no le tienen. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 1. Y no pierda de vista, por cierto, Lucas, porque vamos a regresar. En 1 de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice, 4 y 5, ¿ya lo tienen ahí, hermanos? Dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas, vea, sois enriquecidos en Él. Vea cómo es que ha cambiado. Cómo es que ahora una persona que estaba pobre espiritualmente ahora es identificada como una persona que ha sido enriquecida en Cristo. Dice la Escritura entonces allí en el versículo 5, porque sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces, una persona que tiene una relación personal con Cristo ya no es pobre espiritualmente hablando, es una persona que ha sido enriquecida en Cristo. Nota lo que dice en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Note lo que está diciendo, porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, y usted ya sabe, ese favor no merecido que Dios mostró por medio de Él, de Cristo, que siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre, y está hablando de su humillación, para que vosotros por su pobreza, ¿qué dice, hermanos? Pues seis ricos. Ahí está la escritura mencionándonos, hermanos, cómo es que la persona, siendo pobre espiritualmente hablando, una vez que viene al encuentro de su Salvador, hermanos, y acepta ese sacrificio perfecto, completo de Cristo en la cruz, esta persona viene a ser enriquecida espiritualmente hablando. Así es que, hermanos, el dinero, las cosas materiales, no te van a enriquecer espiritualmente. Por eso es que no hay esa satisfacción.
Por eso es cuando el hombre solamente se basa en lo material, en lo físico, hermanos, no hay esa satisfacción en su vida. Por eso es que el cristiano, hermanos, cuando está buscando otras maneras para poder sentirse satisfecho, no lo va a encontrar si no tiene esa adherencia con Cristo. Entonces, lo mismo podemos decir, Cristo está mirando a aquellas personas que no le tienen, y Él vino a este mundo, hermanos, para llegar a esos pobres, llegar a esas personas que no tienen una relación personal con Él, aunque lo tenían todo físicamente. Cristo le dijo a este joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás solo en el cielo. Y esa persona, hermanos, solamente se dio la media vuelta y despreció a Jesús. Despreció la verdadera riqueza, tener a Cristo en nuestro corazón. Así es que vea lo que dice el Señor una vez más ahí en Lucas. Él es enviado para predicar el evangelio a los pobres. ¿Quiénes son esos pobres? Los que no tienen nada, podemos decirlo así, pero estamos hablando los que no tienen a Cristo. Y por eso, hermanos, el propósito de misiones es llegar a esas personas, llegar a esas personas, llegar a aquellos que lo tienen todo, pero en sí siguen siendo pobres, siguen en su pobreza espiritual. Ahora, vamos al Evangelio, vamos al libro de Actos, vamos al libro de Actos, antes de que vamos en Lucas, libro de Actos. Y ahí está descrito, hermanos, en el libro de Actos, capítulo 9. En Actos, capítulo 9, versículo 10, dice: ya había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, e inquiere en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos de este varón cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo: ve, porque él me es un vaso escogido. Note el propósito, hermanos, por el cual el Señor salva a Saulo, se convierte a él. Dice: porque él me es un ¿qué? Un vaso escogido para llevar, ¿qué, hermanos? Mi nombre. Ahora, el Señor no se está refiriendo a decir: yo vengo en el nombre de Jesús, que Pablo se iba a presentar con todos y decirle: yo vengo en el nombre de Jesús, o les presento el nombre de Jesús. No, llevar su nombre está implicando, hermanos, todo el evangelio. Está implicando, hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que implica. No es de que Pablo iba a decir: bueno, yo vengo en el nombre de Cristo, o les presento el nombre de Jesús. No, es llevar el evangelio, es llevar las buenas nuevas. Y le está diciendo: es llevar mi nombre delante de los gentiles. Y note, ¿y de quiénes? Y de reyes. Y de reyes, de los que tenían una posición económica, de los que tenían, hermanos, un rango diferente a lo ordinario, hermanos, los que tenían riquezas. Y dice el Señor: los he llevado, lo he escogido para que Él vaya a ellos. ¿Por qué? Porque aunque tenían un puesto de autoridad, porque aunque tenían riquezas, ellos seguían estando pobres. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, por más riquezas que tengamos, esto no garantiza, hermanos, esa riqueza espiritual. Y el Señor está mirando a estos pobres y está hablando en el sentido espiritual, no meramente en el sentido físico de la necesidad,
humana. Así es que el propósito de Dios es llegar a ellos. El propósito de misiones es llegar aún a aquellos que, teniéndolo todo, humanamente hablando, siguen sin Jesús. Y hay necesidad, hermanos, de hacerlo, y que Dios va a usar a sus siervos, de que Dios va a usar a los misioneros, de que Dios los va a capacitar para que lleguen a esas personas. Hermanos, Dios lo puede hacer, y gloria a Dios por eso, porque, hermanos, Dios es el que capacita. Yo no voy a envidiar a aquel pastor que puede llegar al presidente, que puede llegar a los magistrados, que puede llegar, o a aquellos hermanos que pueden llegar aún a los senadores. No, hermanos, porque Dios es el que capacita y Dios es el que escoge. Dios estaba escogiendo a Pablo para que llegara a los reyes, para que llegara a los hijos de Israel, hermanos, para que llegara a esas personas que no son tan alcanzadas, porque, hermanos, Dios es el que va a capacitar a cada uno. Y gloria a Dios por eso, amén. Porque ellos necesitan de Cristo. Porque ellos necesitan escuchar que son pobres y no tienen a Cristo en su vida. Así es que el propósito, hermanos, de misiones es llegar aún a los que, teniéndolo todo, les falta lo mejor, les falta Cristo. Enseguida vemos lo que dice la escritura ahí en Lucas. Vamos a Lucas una vez más, ahora sí. En Lucas, hermanos, el Señor está mencionando la lista. Dice, me ha enviado a predicar el evangelio a los pobres. Estoy en el versículo 18. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Pobres y enseguida quebrantados de corazón. El propósito de Dios es llegar a esas personas. Sabe, hermanos, que en estos días el índice de suicidios ha aumentado. Hace poco noticias, hermanos, decían de personas que habían terminado con su vida. Usted y yo podemos ver las noticias, hermanos, y escuchar cómo hay personas que no pueden sacar eso que les está agobiando, eso que les está asfixiando en su corazón. ¿Y sabe qué? Ustedes y yo no sabemos en qué momento el misionero va a tocar a esa puerta de esa persona que tal vez está pensando en terminar con su vida. Y hermanos, no solamente es mirar, a veces nosotros miramos y decimos, lo que vamos a dar, o por qué darle, o por qué dar a misiones. No, vea más allá, vea que ese misionero va a llegar a la puerta que usted y yo no podemos llegar. Va a llegar a la puerta que usted y yo no podemos tocar, en donde va a haber una persona necesitada, afligida, quebrantada, hermanos, porque este mundo agobia, este mundo cansa. Si no tuviéramos a Cristo, anduviéramos todos agobiados más de lo que ya hoy en día está la humanidad. Y no vemos cómo, hermanos, ese misionero en ese lugar, en ese país, va a llegar a esas puertas tocando. Y hemos escuchado testimonios de personas que han sido alcanzadas, que una vez, un día, un misionero llegó y tocó a su puerta y le testificó del evangelio, y esa persona estuvo a punto de quitarse la vida, pero Dios envió a ese hombre, hermanos, para que le llevara el evangelio y escuchara de la salvación, que hay esperanza en Cristo, que hay salvación y vida eterna, hermanos, aún estando en este mundo, que sabemos que este mundo está de cabeza. Y vaya, ¿cuántas personas no necesitan de Cristo hoy en día? ¿Cuántas personas no están quebrantadas de corazón? ¿Cuántas personas, hermanos, no están en un funeral quebrantadas de corazón, y en ese momento puede llegar un misionero? En ese momento puede llegar un pastor y predicarles el evangelio y escuchar cómo Cristo puede sanar a ese corazón quebrantado, hermanos, y puede venir al Señor. Entonces nosotros debemos de mirar eso, hermanos. Debemos de mirar la oportunidad de poder estar en ese lugar, tener parte en ese lugar a través de este siervo. Y el Señor Jesucristo lo miró en Mateo capítulo 11, cuando habla las multitudes
se dirige a ellas. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que dice que yo os haré descansar. Y ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito, que los que vengamos a Cristo, a pesar, hermanos, a pesar de todo por lo que atravesamos en esta vida, podamos tener ese descanso en Él. Porque lo peor sería que tenemos un montón de problemas y no podemos descansar aún en medio de esas situaciones. Recuerde, el salmista decía, David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Tenía problemas cuando decía eso. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí? ¿Qué dijo David? Espera en Dios, el cual es digno de ser alabado, el cual es el que va, hermanos, a confortarnos, a darnos ese descanso, a darnos esa tranquilidad, porque Él es quien está al frente de nosotros. Amén. Él es el que toma el timón, hermanos, es el capitán, es el que va al frente y no permitirá que algo más suceda si no está dentro de su voluntad. Y es ahí cuando nosotros, los que tenemos en Cristo, confiamos. Amén. Pero el que no tiene a Cristo no puede encontrar esa paz, sigue quebrantado de corazón, y quien está tomando ventaja es el mismo diablo que lo está llevando a terminar con su vida, para que con una falsa esperanza de que todo va a terminar ahí, despierte en el infierno. Y los problemas y los quebrantos y los dolores no van a terminar. ¿Se da cuenta cómo el diablo engaña a la gente? Quieren terminar con su vida porque todo va a desaparecer. Es triste, amén. Es triste. Y necesitamos llegar a esos quebrantados de corazón. Necesitamos ir a esos quebrantados de corazón. Necesitamos presentarles el evangelio a esos quebrantados de corazón. Por cierto, hermanos, cuando usted ha tenido la oportunidad de que alguien se acerque y le diga: oye, sabes que estoy afligido, sabes que estoy pasando por problemas, sabes que no tengo paz, ¿qué solución le da a usted a esas personas? ¿Qué consejo le da a esas personas? ¿Le recomienda un antidepresivo? Ya será el colmo que le dijera que a mí me funcionó. Estamos aquí, hermanos. Les llevamos a Cristo, amén. En Él pueden encontrar descanso, en Él pueden tener paz. En Él, hermanos, pueden estar confiados a pesar de las situaciones que atraviesan. Entonces hay que presentarles a Cristo. Y ahí está el propósito. El Señor mirando, he sido enviado, dice, me ha enviado para sanar, para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y enseguida, vea lo que dice en Lucas 4:18, me ha enviado para predicar a los cautivos libertad. A los cautivos, ¿qué dice, hermanos? Libertad. El propósito de misiones es ese. Vea, no solamente llegar a las cárceles y predicar a quienes están ahí. No. El pecado esclaviza. El diablo esclaviza, hermanos. El diablo tiene atada a la persona. ¿Por qué cree que una persona no puede dejar el pecado y volverse a Cristo? Hasta que no entregue su vida al Señor, esas cadenas se van a romper. Esas ataduras, hermanos, se van a romper. Note lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Qué lo tienen ahí, hermanos? Capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra que con mansedumbre instruya a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan
para que conozcan, o perdón, para reconocer la verdad. Escuche esas palabras, verdad, verdad. ¿Qué fue lo que dijo Cristo sobre la verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os libres. Y note lo que dice aquí el versículo 26. Y se zafen, note hermanos, qué tan ilustrado está esto. Y se zafen, dice, del lazo del diablo. Ok, paréntesis, hermano, escúcheme, es interesante ver cómo la gente que no viene a Cristo, que no ha aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario y han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, hermanos, siguen lazados por el diablo. Es clarísimo. Man. Siguen lazados por el diablo. Están atados al diablo. Hermanos, el diablo los tiene atados a él. Por eso es que siguen y siguen y siguen, hermanos, blasfemando el nombre de Cristo. Siguen odiando. Por eso es que se siguen vengando. Por eso es que ellos no sienten amor, mucho menos van a sentir compasión por alguien más, porque siguen lazados por el diablo. Y dice la escritura, se zafen del lazo del diablo en que están cautivos de él a su voluntad. Por eso Cristo dijo, he venido para predicar a los que están ¿qué? En prisión, a los que están cautivos. Y no solamente se está refiriendo, si así lo queremos ver, a los que están en la cárcel. No, hermanos, se está refiriendo a aquellos que están cautivos. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces el propósito de misiones es llegar a los cautivos. Es llegar a los cautivos, es llegar a aquellos que están esclavizados en el adulterio, es llegar a aquellos que están esclavizados en la fornicación, es llegar a aquellos que están esclavizados en la inmoralidad sexual. Hermanos, que hoy en día esto está aumentando cada vez más. Hermanos, es llegar a ese que está confundido de su género, que hoy en día está buscando realmente encajar en la sociedad. Es llegar a esas personas, es llegar a aquellos que están esclavizados en las drogas, en el alcoholismo, hermanos, en la pornografía, en todo lo que vemos hoy en día, como el diablo busca esclavizarlos, tenerlos atados. Y por eso, hermanos, difícilmente una persona, si no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, no podrá librarse de esas ataduras. Están atados, hermanos. ¿Y cómo vamos a lograr cumplir con este propósito? A través del evangelismo personal y a través de la obra misionera. Entonces, si yo cierro mi corazón para apoyar misiones, yo todavía no entiendo, humanamente hablando, no entiendo cómo puede haber un cristiano que diga, pues es que yo no sé por qué tienen que meter misiones en la iglesia. Si estamos viendo el propósito de misiones, es llegar a esas personas, hermanos, que están quebrantadas, es llegar a esas personas que teniéndolo todo no tienen nada, es llegar a esas personas que están, hermanos, cautivas. Negarme a apoyar la obra misionera es estar del lado del cautiverio que el diablo quiere seguir poniendo en la humanidad. Negarme a participar para que un misionero pueda ser enviado, hermanos, es estar del lado contrario, es estar del lado del enemigo, es decir, no me interesan esas personas, es decir, no me interesa que esas almas sean libertadas. No, hermanos, es estar del lado contrario. Y digo, ¿cómo es posible que un cristiano, será cristiano, pueda pensar de esa manera? Decir, no, decir, yo no participo con nada, ni intenciones tengo de participar. Es triste, hermanos, pensar de esa forma. Vemos la necesidad, como dices, ven la necesidad y no te hincas. Ves cómo está el mundo de cabeza y no estás haciendo nada para que ellos escuchen del evangelio. Amén. Sí, nos asustamos. Ay, mira lo que hacen.
¿Supiste del vecino que ya mató a su esposa? ¿Supiste que la esposa ya mató a su esposo? ¿Supiste que ya los padres mataron a sus hijos o los hijos mataron a sus padres? Y vemos esas noticias y nos asustamos. Pero ¿de qué sirve que te asustes si no haces nada para que ellos sean liberados de esa esclavitud? Amén. Ahí está. ¿Quieres saber por qué estamos insistiendo en esta iglesia en misiones? ¿Por qué insistimos que hay que apoyar la obra misionera? Ahí está, hermanos, ahí está escrito. El Señor no vino a enriquecer a nadie como el falso evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y vas a ser millonario. No. Ven a Cristo y tus enfermedades te van a sanar. Vas a sanar. No, hermanos. ¿De qué sirve tener sanos enfermos? Amén. No sirve de nada. Entonces dice el Señor, pregonar libertad, ¿a quiénes? A los cautivos, a los que están, hermanos, lazados del diablo. Propósito de misiones es ese, hermanos. Lucas 4. Y el misionero, hermanos, tiene que llevar. Hace poco supimos de una noticia de un misionero de Estados Unidos que estaba ya en África. No recuerdo en sí el nombre, hermanos, pero este misionero estaba predicando en la iglesia ahí en África. Entraron unos rebeldes, unos matones, sicarios, lo que quiera llamarle. Se lo llevaron a él en pleno culto, hermanos. Lo sacaron de la iglesia y lo secuestraron. Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Después de unos días el misionero fue rescatado. Gloria a Dios. Y hermanos, y aún así hay muchos misioneros que pueden estar llevando el evangelio. ¿Y sabe quién es el que más se opone? ¿Quién es el que más se opone? La iglesia. La iglesia, hermanos. La iglesia que no ora, la iglesia que no da. Amén. Hermanos, porque el diablo de plano, ese ya está del lado contrario, ¿sí o no? Ese ya está ahí, él ya está haciendo de las suyas para que el evangelio no llegue. Pero lo triste es que a veces quien más se opone, la iglesia. La iglesia que dice, pues ¿para qué dar para misiones? ¿Para qué más conferencias misioneras? Y no falta el que diga, ya estoy harto. Amén. Pero bueno, yo sé que aquí no pasa. Amén. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 4, versículo 18, volvamos para allá, hermanos. Dice la escritura, me ha enviado a predicar el evangelio para sanar a los pobres, los quebrantados de corazón, predicar a los cautivos y a los ciegos, ¿qué, hermanos? Vista. Vista a los ciegos. Hay un montón de ciegos en el mundo, amén. Y también entre los cristianos, amén. Amén. Que ven la necesidad y no quieren darse cuenta, hermanos. O decimos, nos hacemos de la vista gorda y como que no vimos nada. Tuvieron conferencia misionera. Ahí nos falta que siempre llega después. ¿Cuándo fue la conferencia misionera? Hermanos, dice la escritura que a los ciegos darles ¿qué? Vista. Hay que darles vista a los ciegos. Hermanos, ¿cómo va a recibir vista a un ciego? A través del evangelio, a través de la palabra de Dios. Cristo es luz. Amén. Nosotros somos luz en este mundo. Se supone que estamos aquí para disipar las tinieblas, no que hagamos más tinieblas. Amén. Y dice el Señor para darle vista a los ciegos, aquellos que no han visto, y vea por qué no ven. Vamos a 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4.
Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí, hermanos? Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra. Segunda de Corintios 4:4. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. Ha cegado, vea, la mente de los incrédulos. Ha cegado la mente. Obviamente, hermanos, ¿quién controla todo? El cerebro, la mente, los ojos. Dice, ha cerrado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí está, hermanos, Cristo diciendo, he venido a ellos. He sido enviado a ellos para que los ciegos reciban vista, y no solamente hablando físicamente de una persona ciega, hermanos, por naturaleza, sino que está hablando de aquellas personas que, viendo aún su condición, su necesidad, no buscan por sí mismas. Y por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 10, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Amén. ¿Y cómo serán salvos si no hay quien vaya por ellos? Y el propósito de misiones ahí está, es traer, hermanos, luz, dar luz a aquellos que están en oscuridad, que ellos vean su condición. Por eso, hermanos, el evangelio es ese, ver las buenas nuevas, enseñarle a la persona su condición, hacia dónde va sin Cristo. Y si todavía esa persona, viendo su condición espiritual, sabiendo que va rumbo al infierno, ella decide quedarse así como Félix un día lo hizo, entonces pues ya no quedó de nosotros. El propósito del evangelio es dar luz a aquellos que están en tinieblas y en sombra de muerte. Así es que, hermanos, es dar luz a ese ciego, es enseñarle su realidad. Ese es el propósito de misiones, que él pueda mirar en qué condiciones está, que él pueda darse cuenta hacia dónde lo lleva su vida sin Cristo. Y muchas personas están ciegas. Muchas personas no quieren darse cuenta de la verdad. Muchas personas, hermanos, están ciegos a su propia voluntad. Así es que el Señor dice, he sido enviado para predicar a los ciegos, para que los ciegos reciban la vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año aceptable del Señor. Ese es el propósito de misiones. Y la iglesia, hermanos, necesita tener parte en esto. La iglesia es un Saulo, la iglesia es un Pablo, ahora llevando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y hermanos, no deberíamos de ser indiferentes, no debemos de ser indiferentes al llamado, no deberíamos de ser indiferentes, hermanos, en promover la obra de Dios. No deberíamos, al contrario, deberíamos estar deseosos en participar constantemente en el progreso del evangelio para que más personas, hermanos, vengan a ser enriquecidas en Cristo, para que más personas, hermanos, salgan de ese valle en el cual se encuentran, hermanos, salgan de esa depresión, de esa ansiedad, hermanos, salgan de esos problemas que tienen y vengan a Cristo, para que esos que están esclavizados puedan tener libertad en Cristo, para que estas personas que no ven reciban la vista y puedan comprender lo espiritual, puedan comprender lo que dice Dios. Por eso es que un inconverso no puede entender las cosas de Dios, porque sus ojos están cerrados, están cegados espiritualmente, hasta que ellos vengan a Cristo y el Espíritu Santo venga a morar en sus corazones. Entonces podrán ver y discernir lo espiritual. Pero si no has nacido de nuevo, pues no podrás comprender lo espiritual. Va a ser locura y necesita a Cristo. Así es que, hermanos, nosotros vemos el propósito. Ese es el propósito de misiones. Ese es el propósito de la obra misionera, hermanos.
cuánta necesidad hay. Y ahí está mencionada una y otra y otra y otra necesidad que tenemos hoy en día en el mundo. Y la lista sigue creciendo, hermanos. Amén. Hay muchos necesitados que obviamente necesitan a Cristo. Que de nada nos serviría llevarles una despensa y mitigar su hambre por un momento. No, ellos van a seguir hambrientos. Necesitan a Cristo, porque Él es el verdadero pan de vida. Amén. Así es que, hermanos, que Dios nos ayude, que no cerremos nuestro corazón como iglesia, que podamos tener esa disposición en decir, bueno, voy a contribuir a la obra misionera, voy a hacer por la obra de Dios, y sobre todo viendo que los días se están acortando, hermanos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero los días se están acortando. Ya estamos por entrar a mayo. Rápido. ¿Se acuerda hace 30 años atrás? Los días se nos hacían eternos, ¿sí o no? Pero ahora las semanas, los días se están yendo muy rápido. Esto quiere decir que Cristo viene pronto. Y qué mejor que estemos haciendo más por su obra. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a poder abrir nuestro corazón para la obra misionera. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por este día. Gracias por tu iglesia que se reunió en esta mañana. Pedimos, Señor, que sigas bendiciendo sus vidas.